cardiólogo. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es una electrocardiografía. Primero, lo que todos hemos aprendido en pregrado. ¿Qué es un electro? El electro es un registro gráfico que mide la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Mide la actividad eléctrica. No mide el electrocardiograma, no mide fuerza, no mide potencia, no mide contracción, nada. Simplemente la actividad eléctrica de quién, del corazón. Bueno, nosotros vemos 110, 120, ¿no es cierto? Acá básicamente mide los polos, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo, recuerden, de nuestra línea base es hacia arriba, ¿no? La onda P, por ejemplo. Algo negativo puede ser Q, ¿no? Una Q patológica, ¿no? Mide estos dos, ¿no? Un dipolo. Entonces el corazón genera corrientes eléctricas. Estas corrientes nosotros podemos detectar a través de estos electrodos. Podemos poner donde sean nuestros electrodos, pero ya Beethoven ha generado un sistema hexaxial que ahorita los vamos a repasar. Eso es lo básico, lo más importante para ver electro. Seas emergenciólogo, seas internista, seas anestesiólogo, intensivista, peor si eres cardiólogo, neumólogo, nefrólogo, siempre vas a ver un electro, ¿no? Primero, por lo menos yo diría ver cómo es un ritmo sinusal, detectar cuestiones de infarto, sobre todo, ¿no? Hay algunos infartos, sobre todo sin elevación del segmento CT, que a la mayoría que no somos cardiólogos se nos va, ¿ok? A pesar de que yo tengo una alta especialidad en cardiointensiva, puede irme, ¿no? Se me puede ir un electro. Y sobre todo, creo que lo que más nos ayuda es en arritmias. En arritmias. Es lo más importante, yo diría, infarto y arritmias, lo que más nos ayudan en un electrocardiograma. Ahora, ver hipertrofias, que los criterios de Sokol, los criterios para dilatación, ya yo diría que son un poquito ya medio que alucinando de los cardiólogos, ¿no? Su sensibilidad es bien bajita, ¿no? 30, 50%. Para eso existe el cardio, ¿no? Yo te diría que mejor aprendas un ecocardio, por lo menos para nivel y urgenciólogo, intensivista, internista, etcétera, que te va a dar más datos que un electro para ver dilatación del BI. Por ejemplo, con el eco podemos sacar un gasto cardíaco, podemos sacar la FEBI, TAPSE, función sistólicas, diastólica, etcétera. Entonces, la eco es mucho más importante en ese sentido. Pero para el electro, para detectar infartos, arritmias, es clave, doctores. Entonces, les voy a dar los puntos, ¿ok? Entonces, cuando uno quiere detectar, por ejemplo, la actividad eléctrica del corazón, se usa, ¿no es cierto? En el lado derecho, en el lado izquierdo y en su pierna izquierda, ¿no? Las derivaciones monopolares que llamamos. Y otras derivaciones son las precordiales, ¿no? La que ven acá. Entonces, eso, gracias a estos electros, por ejemplo, acá estos, se va a generar, vamos a ver al corazón al centro y vamos a captar su dipolo, ¿no? Todo lo que está por atrás va a ser negativo y todo lo que el vector va hacia adelante va a ser positivo, así de fácil es un electrocardiograma. Ahora, esto por histología, fisiología, tenemos que el corazón tiene sus aurículas, ventrículos, sus tabiques, bla, 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 básico, ¿no? Y hay un sistema de conducción. El sistema de conducción o el sistema primero está formado por el nodo sinusal o el nodo sinoauricular, que tiene sus tres ramitas y va al nodo aurículo-ventricular. Este nodo auriculoventricular baja por el tabique y tiene su rama derecha y su rama izquierda. Y la izquierda se divide en dos, en la anterior y la posterior. Fácil, ¿no ve? De todo esto, el que controla, el que manda de todo esto, todos sabemos que es el nodo sinoauricular o el nodo sinusal. Es el que manda a todo este sistema de conducción. Ahora, doctor, ¿qué pasa si este se enferma? Toma el control el nodo AB. Doctor, ¿qué pasa si se enferma? Toma el control las fibras. Cuanto cada vez desciende o se enferma, la frecuencia cardíaca baja. Por ejemplo, el nodo sinusal más o menos late entre 60 a 100 latidos por minuto. El nodo AB debe latir por lo menos entre 30 a 50 más o menos, ¿no? Le voy a poner un 50.
Por eso dicen ritmo nodal, ¿no? Van a ver algunos electros. Y cuando controla, por ejemplo, las ramas, ya pues tiene 30, ¿no? Ya no es muy bajito todo esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que dominar, así de manera general, es un ritmo sinusal, ¿no? Primer dato que ya les estoy comentando, que este latido tiene que estar entre 60 y 60. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal late a ese ritmo normalmente, fisiológicamente late a ese lado, ¿ok? Entonces, el electrocardiograma, como es la actividad eléctrica del corazón, tiene cosas positivas que ustedes ven hacia arriba y cosas negativas, es decir, hay un polo, hay un dipolo, ¿no? De negativo a positivo. Bueno, entonces tenemos varias ondas y complejos segmentos, intervalos, etc. Vamos a comenzar por lo más fácil que ustedes ya han aprendido, que es la famosa onda P, ¿no? Está formado por la onda P, está formado por el complejo QRS, está formado por la onda T, el segmento T y la onda U. Todo esto tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, cuando el corazón está despolarizando, lanza, ¿no? Todo el potencial de acción, entra sodio, bla, 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 todo esto. Esta partecita, esta despolarización de las aurículas, en el electrocardiograma se va a representar por la onda P, ¿no? Esto es la onda P. Entonces, ¿qué es la onda P? Es la despolarización de las aurículas. ¿Qué es despolarizar? Cuando nosotros tenemos una célula cardíaca negativa y afuera positiva, esto es el potencial de reposo, ¿no? Es un potencial de reposo, está ahí. Cuando entra un cation, un sodio, este se vuelve positivo y afuera se vuelve negativo. Eso es despolarización, ¿ok? Despolarización. Ya hemos visto, creo que en neuro o en cardio nos hemos visto en fisio, que es hiperpolarización, hipopolarización, periodo refractario absoluto, relativo y otras cuestiones, ¿no? Esto nos va a ayudar a entender las convulsiones en la parte cardíaca y demás. Eso es despolarización, cuando cambia, ¿ok? De negativo se vuelve a positivo, por eso es positiva acá, porque el vector, además tiene un vector. El complejo QRS, cuando está disparando acá, ¿no ve? Aquí también va a comenzar a disparar, ¿no? Se va a despolarizar los ventrículos. Entonces, esto en electrocardiograma, esta despolarización se va a representar por el complejo QRS. ¿Qué es esto? ¿No? El complejo QRS, que es la despolarización ventricular. Ahora, como despolariza, acá despolariza, no se queda para siempre, ¿no? Se tiene que retornar gracias a la bomba de sodio potasio TPasa a su valor normal, ¿no? Tenemos la célula, y si adentro era positivo, vuelve otra vez negativo y otra vez positivo. ¿A esto qué se denomina? Repolarización cardíaca. Fácil, ¿no? Repolarización. Entonces, la onda T, eso es lo que es. Esa es la repolarización ventricular, ¿ok? Ventrículo, se repolariza. Si nosotros volvemos a pintar, se vuelve a su normalidad, se repolariza. Y doctor, ¿también se repolariza las aurículas? Sí, se repolariza, solo que en el electro no vemos porque están registrados con altos voltajes. No lo detecta. Y la onda U, ¿no? A veces suele ser casi patológica, sobre todo en contextos de hipocalemia. Bueno, algunos dicen que tiene que ver mucho con las fibras de Purkinje, ¿no? Han debido leer en Guyton, en Gano, en Constanzo, que tienen que ver mucho con las fibras de Purkinje, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces esto es lo básico. Ahora, ¿qué más? Para esto, ustedes recuerden, la onda P es aurícula, ¿no ve? Aurículas. Complejo QRS, ventrículos, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si hay un retraso? Miren, ¿qué pasa si hay un retraso? Entre la aurícula y el ventrículo, acá hay un retraso. A ver, vamos a borrar estas. Al final, a ver, descartar y otra vez. Ya. Miren acá, ¿qué pasa si hay un retraso en esto? Desde las aurículas al ventrículo hay un retraso. Ese retraso puede ser por muchas cosas, ¿no? Puede ser por sarcoidosis, amiloidosis o crecimiento de la aurícula derecha, crecimiento de la aurícula izquierda, por múltiples causas. Pero hay un retraso. O peor, si hay bloqueos. Entonces ahí hablamos de bloqueos completos, incompletos, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares.
bloqueo aurículo ventricular. Onda P, QRS. Entonces ahí tenemos el intervalo. Miren, este intervalo PR es ese tiempo, ¿no ve? Desde las aurículas al ventrículo. Si este intervalo se prolonga por lo menos más de 200 milisegundos, vamos a hablar de bloqueos auriculoventriculares. Y todo lo que has visto de primer grado, segundo grado, Wenckebach 1, Wenckebach 2 o bloqueo auriculoventricular tercer grado completo, ¿no? Simplemente es este espacio y ciertos patrones, ¿ok? Como esto es electrocardiograma básica para medicina interna, ya ven en las bradicardias, en los bloqueos auriculoventriculares, repasen, creo que tenemos igual un video allí en nuestra página y en la plataforma, lo repasan cómo se tratan los bloqueos, ¿no? Qué clásica pregunta es, ¿cuándo se utiliza el marcapaso transvenoso? ¿Cuándo se utiliza las maniobras vagales? ¿Cuándo se utiliza el marcapaso definitorio? ¿No? ¿Cómo es la manifestación? Etcétera, ¿no? Es cositas básicas. Luego tenemos el complejo QRS, ya habíamos comentado. Luego tenemos un intervalo, que es el intervalo QT. Este intervalo QT, doctores, es clave. Por ejemplo, si quisieran preguntarnos de electro, esto deberían preguntarnos. Este QT tiene un valor. Ahorita vamos a ver, creo que me estoy adelantando. A ver, ahora, este electrocardiograma en su mente tiene que estar con el potencial de acción. ¿Ok? Hemos visto en fisiología que el potencial de acción tiene la fase cero, la fase uno, fase 2, fase 3, fase 4 y la fase cero retorna. La fase uno es por la entrada de sodio, de positivo a, ¿cómo es? Claro, como es positivo el sodio, entra, ¿no es cierto? Se despolariza. Luego sale acá un poquito de potasio y acá en la fase 3 de meseta entra calcio. Calcio. ¿Qué tenemos que recordar? Por ejemplo, ¿dónde se da la sístole en este electrocardiograma? ¿Dónde se da la diástole en este electrocardiograma? Entonces la fase cero acá, correlaciona con el complejo QRS. Cuando tú ves QRS acá, Q, R, no, con onda P, QRS, vamos a ver que es el inicio de la fase cero, la entrada de sodio. La fase 2, ¿ok? La fase 3, en esta partecita es por la entrada de calcio. Y la fase de repolarización acá 3 y 4, donde se va a ver la onda T, ¿ok? Principalmente. Entonces, esto correlaciona el electrocardiograma con potencial de acción. Ahora, antes de comenzar, esto me hubiera gustado aprender cuando era R0, igualito que ustedes, ¿no? Lo primero, cuando tú mandas a tomar un electrocardiograma, tenemos que verificar todas estas cuestiones. Simplemente tres cosillas. La velocidad tiene que estar a 25 milímetros por segundo, porque si está muy rápido o si está muy lento, te va a alterar la frecuencia cardíaca, como pasa. Y viene el cardiólogo y nos sopapea, ¿no? ¿Quién ha tomado este electro? ¿Quién es el inútil? ¿No ve? Primer dato, el 25. Y el horizontal mide 0.04, un milímetro tiene 0.04 segundos. Antes yo no le tiraba bola a esto, ¿no? Pero si esto está mal, todo el electro está mal. Entonces esto es clave. Por eso el libro de Harrison dice, ¿no? Un milímetro equivale a 0.04 segundos. 5 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5, equivale a 0.20 segundos. Y la parte vertical, 10 milímetros, equivale a 1 milivoltio. Porque gracias a estas características, así nosotros tenemos el aparato, ¿no ve? Así tiene que estar calibrado, la velocidad, etcétera. Bueno, la anterior semana había un problema. Por ejemplo, había un paciente que se ha infartado, tiene un infarto de cara inferior, pero no se veía la onda Q, el segmento ST, porque tenía, todos estaban considerando que tiene un bajo voltaje, así pequeñito se veía en el electrocardiograma. Entonces, este paciente no lo han diagnosticado de un infarto, porque la onda se veía bien chiquita, bien pequeña, bien aplanada, de bajo voltaje, bajo voltaje. Eso era como un sábado, ¿ok?
El lunes, el paciente que estaba infartada por el ecocardio, ¿no? El domingo se dan de cuenta, el primer electrocardiograma estaba mal tomado. Se le interconsulta al cardiólogo y el cardiólogo, por supuesto, se ha dado cuenta que estaba en bajo voltaje, por eso no se han dado cuenta del infarto. Entonces, imaginan la importancia de ver estos detalles que antes yo no lo tomaba en cuenta porque me valía, ¿no? Porque no sabía la importancia. Pero cuando uno ya ve paciente, ya es R2, R3, R4, R5, R6, etcétera, entonces estas cositas, ¿no? Como recomendación. Ahora, incluso me atrevería a preguntar esto en el examen, porque es re importante. Ahora, los intervalos, esto ya habíamos comentado, ¿no? El RR es bien fácil, ¿no? Este es el onda PQR, esta es la onda ER y R. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué dice el libro de Harrison? Permite calcular la frecuencia cardíaca. Esto fácil, ¿no? Esto no es... ¿Cómo es esto? Por ejemplo, entre RR, ¿cuántos cuadraditos ves? 1, 2, 3, 4, 5. En total serían 20 más o menos. Entonces aquí calculamos, ¿no? 300 entre cuántos cuadraditos? 1, 2, 3, 4, 5. 300 entre 5, ¿cuánto es? 60 latidos por minuto, ¿ok? Entonces este electro tiene 60 latidos por minuto, que entra una variable para ritmo sinusal, ¿ok? Así de fácil. Lo mismo para el PR. Miren, aquí tenemos onda P y aquí vamos a tener Q y podemos tener R, ¿no es cierto? Entonces este intervalo PR nos va a medir la conducción auriculoventricular. Entonces, ¿para qué nos va a servir los bloqueos auriculoventriculares? Este QRS normalmente mide menos igual a 110 milisegundos. Pero doctor, ¿qué pasa si mide 150, 200? Ya, pues ya es bloqueos, ¿no? O alargado, o bloqueos de rama. Porque como en el sistema de conducción hemos visto que el complejo QRS son de las ramas, de acá de las ramas. Entonces aquí, si está prolongado el QRS más de 200, entonces va a haber un bloqueo acá, ¿no ve? Rama derecha o rama izquierda. Para eso sirve saber cuánto debe medir o el valor normal del complejo QRS, ¿ok? Entonces en este caso menos de 110. Clave, estos valorcitos, doctores, clave para aprender electro, ¿ok? Y otro dato es el QT, ¿no? El QT sobre todo es para ver, sobre todo el QT corregido, ¿no? Nos ayuda a valorar si un paciente está con síndrome cutelar, ya sea por fluoroquinolonas, macrólidos, porque nos da arritmias cuando no los corregimos, ¿no? Entonces, este QT corregido, miren, tenemos la onda Q, o sea, desde IN, desde Q hasta la T, ¿ok? Por eso es QT, hasta la T. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, miren, ¿cuánto tenemos de QT? 0,32. Miren, QT hasta acá, 0,32. RR, esta es la fórmula de Bassett, por ejemplo. ¿Cuánto es de RR? ¿Cuánto tenemos? 0,6 segundos. Por eso los cuadraditos es importante recordar 0,6. Y dividimos entre esto, ¿no? 0,41 segundos. ¿Por qué es importante esto? Porque para mujeres tiene que ser menor o igual a 460 el QT corregido y en los varones en 450. Por ejemplo, ¿qué pasa si tuviera 600 de QT corregido? Es un paciente con síndrome de QT largo. ¿Por qué es tan importante? Porque esto puede llegar a una arritmia. ¿Qué es esto? ¿Cuál es? Es la arritmia maligna, la taquicardia ventricular polimorfa. Y la taquicardia ventricular polimorfa es una causa de paro cardíaco, ¿no? Es una arritmia maligna como tal. Entonces, tenemos que tratar acá el QT para que no nos pueda hacer una arritmia maligna, ¿ok? Muy bien. Para eso nos sirve el electrocardiograma. Ahora, este dato, el sistema exaxial, es clave, doctores. Va a manejar derivaciones frontales, derivaciones horizontales y algunas derivaciones adicionales. Vamos a comenzar por la frontal. Miren, esa es la frontal. Esto entienden, después todo electro se les va a volver fácil. Primero vamos a ver un electro. A ver, permítame. Ok, creo que ya he terminado el otro. Ya. Entonces, de este lado, del lado derecho, vamos a tomar electricidad. Por eso es ABR, ampliar el voltaje del lado derecho. Right, ¿no ve? Ampliar el voltaje del lado derecho.
Del lado izquierdo, ampliar el voltaje del lado izquierdo. Y lo mismo acá, ampliar el voltaje de la extremidad inferior izquierda. Listo, ya tienes acá, ¿no ve? Un triángulo. Ahí más o menos. Estoy dibujando un triángulo, ¿ok? Entonces, entre estas derivaciones del plano frontal, vamos a sacar el de 1, de 2, de 3. Por ejemplo, desde ABR a ABF vamos a tener la derivación de 1. ¿Ok? Lo voy a pintar acá de color rojo para que nos demos cuenta. Derivación de 1. De ABL hasta el ABF vamos a tener la derivación de 2. ¿Ok? De 2. Y de la derivación ABF, ¿no? Hasta el otro lado vamos a tener la derivación de 3. Si nosotros esto lo llevamos a un sistema hexaxial, vamos a tener esto. Miren, acá cuál era la derivación de 1, que es esta misma, la que estoy jalando. Esta, la estoy jalando, esta línea, y la estoy llevando acá. Esta es la derivación de 1, que va de 180 grados a 0 grados, de 1. Ahora vamos a buscar a la de 2, que es esta. ¿Dónde está? Acá, esta de 2. Vamos a sacar esta línea. Sacamos y la pintamos acá. De 2, de menos 120 a más 60. Esta es la d 2. Bueno, esta es la D1, D2. Veamos a la D3. Miren acá, D3. Esta línea me la voy a extraer y le voy a llevar acá. Derivación D3. Listo. Allá tengo acá. D1, D2, D3. Lo mismo pasa con el ABR, ABL y el ABF. Miren, acá tenemos el ABF, porque está vertical en la pierna izquierda. Este es el ABF, ahí va a ser de otro color. Lo vamos acá de color verde, para que entiendan. Este es de ABF, ¿no es cierto? Luego el ABL, ¿no? Que va desde menos 30 hasta más 150. Y el ABR, que va desde menos 150 a más 30. Listo, con esto, con estos, estas derivaciones de plano frontal, ya he armado mi sistema hexaxial. ¿Para qué me sirve? Lo primero que te van a preguntar o que nos van a preguntar, ¿cuál es el eje normal del corazón? ¿No? Lo primero que nos pregunta, ¿cuál es el eje normal? Todo lo que ves acá de color naranjado, desde menos 30, acá, desde menos 30 hasta 100 grados. Eso es el eje normal del corazón. Entonces el corazón debería estar acá, así más o menos dibujado. Ese es el eje, normalmente el vector. Lo estoy haciendo bien resumidito, ¿ok? Para no confundirlos. Si este eje se va a menos 40, menos 60, esto es desviación eje hacia la izquierda. ¿Qué cosas nos pueden dar derivación a la izquierda? Crecimiento del ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué hay hipertrofia? Porque el paciente tiene hipertensión arterial. ¿Me dejo entender? Por eso está. ¿Ok? Otra. ¿Qué pasa si tiene un paciente EPOC, hipertensión pulmonar? Entonces el eje se deriva a la derecha. ¿Cuándo? ¿No? Más 110, más 120, más 150. Entonces, eje derivado a la derecha. También estos ejes nos va a ayudar a ver los bloqueos semifasciculares, tanto el anterior como el posterior, con respecto a estos ejes. Entonces, facilito. Entonces, ahí en el electrocardiograma de 12 derivaciones, ahí, ¿no? Positivo, positivo, etcétera, etcétera, ya vas a poder sacar los ejes. Para el examen, no saltándome del libro de Harrison, es el eje normal. ¿Cuánto está? ¿Cuánto es el eje normal? De menos 30 acá hasta más 100 grados. ¿Ok? Entonces ahí tiene el eje a la izquierda y a la derecha. Fácil con eso. ¿Ok? Ahora, el libro de Harrison habla de cada onda y de cada complejo sus alteraciones, los más importantes. Por ejemplo, de la onda P, habla de la onda P, por ejemplo, la P pulmonale, que ustedes en algún momento han debido de escuchar. Esta P pulmonale es una P que más o menos pasa, ¿no? Sus principales sus puntajes que los vamos a ver en las siguientes patologías. Entonces aquí recordar simplemente qué es la onda P, qué es el complejo QRS, qué es la onda T, qué es la onda U. ¿Ok? Otro criterio, por ejemplo, de ritmo sinusal es ver la onda P negativa en ABR, principalmente. Onda P negativa en ABR.
¿Por qué? Por el mismo vector que está viendo la cara negativa. ¿No? No siempre la onda P en todas las derivaciones son positivas. Y con esto terminamos. Las anomalías auriculares. Por ejemplo, miren esta onda P bien picuda, parece onda T. Esta onda P, ustedes imagínense, esta es la aurícula derecha, muy crecida, y otra aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Acá estoy exagerando que la aurícula derecha está muy crecida, ¿no? Esta crecida, esta aurícula derecha crecida, aumentada por presión por volumen, por lo que tú quieras, en el electrocardiograma se ve onda P pulmonale. ¿Por qué es pulmonale? Porque hay aumento de la presión pulmonar. Hay hipertensión de la arteria pulmonar. Por aumento de presión, por aumento de volumen, crece, ¿no? La aurícula derecha o por alguna valvulopatía tricuspil. Eso es. ¿Qué tienes que recordar para el examen? ¿Cuándo se la considera una P pulmonale? Mayor o igual a 2 milímetros en la derivación de 2. Sí, doctor, está un poco difícil memorizar. Sí, más o menos a un principio, hasta que le vayas agarrando la onda. ¿Ok? Luego hay otra, la P, que es la P mitral. Como ustedes verán en esta imagen, la onda P es ancha. Miren, es ancha a comparación de esta. Es ancha. ¿Qué tan ancha? ¿Qué dice el libro? Mayor o igual a 120 milisegundos o P mellada. Entonces, imagínate, ¿no? Cuando hay una valvulopatía mitral, por ejemplo, una estenosis mitral, la sangre no baja directo al ventrículo izquierdo, entonces crece la aurícula izquierda, crece la aurícula izquierda. Entonces, la despolarización de la aurícula izquierda va a tardarse, por eso es más de 120. Entonces, ¿qué causas nos pueden dar? Pues una estenosis mitral, una valvulopatía mitral, ¿no? Por eso se llama, por eso se la denomina P mitrale. Bueno, después, esta imagen es la misma. Miren, acá en la derecha, la onda P pulmonale y la izquierda, la mitral, ¿no? Esto en derivación de 2. Esto es lo que suelen siempre casi preguntar. Luego las hipertrofias, ¿no? Ufa, esto en cardio, pues uno tendría que memorizar, pero vamos a dar algunos puntajes. Cuando tú ves una hipertrofia, simplemente tienes que velar por las derivaciones precordiales, desde la B1, B3, B4, B5, B6. Antes me olvidaba. Cuando ustedes tienen el sistema exaxial acá, podemos ver igual las caras, ¿no? Las caras del corazón. Esto ya hemos llevado en cardiopatía isquémica cómo se ven las caras, ¿no? Nosotros vamos a dibujar, a ver, voy a hacer de un color azul. Aquí tenemos nosotros el corazón, ¿no? Ahí tenemos el corazón. Por ejemplo, esta cara inferior, ¿qué derivación ve? Miren, ABF, derivación de 2 y de 3. Listo, esto es cara inferior. Bueno, por ejemplo, la cara lateral alta, desde ABL, miren, hasta la derivación de 2, incluso D2 y ABF. Miren, la cara lateral alta que llamamos, ¿no? De 1 a BL, ¿no? Esa es la cara lateral alta. Ahora, si yo a esto añado las derivaciones precordiales de este plano, donde está el plano frontal, ¿no? Añado otras derivaciones, por ejemplo, B1, ¿no ve? B1, B2, B3, B4, B5, B6, normalmente las derivaciones precordiales. Entonces, B1, B2 va a mirar la cara septal. B3, B4, B5, la cara anterior. Toda esta cara va a mirar. Entonces, con eso está fácil, ¿no? Cuando tú ves un electrocardiograma con supradesnivel en D2, D3, ABF, será cara inferior. Si ves un supradesnivel B1, B2, cara septal, ¿no? Si ves un supradesnivel B4, B5, B6, cara anterior, ¿no? Lo que hemos visto en cardiopatía isquémica, así de fácil. Es lo mismo acá. Cuando nosotros vemos hipertrofias ventriculares, vamos a ver las derivaciones precordiales. B1, B2, B3, B4, B5, B6. En B1, cuando es hipertrofia ventricular derecha, miren, ¿qué es lo que está acá? Las famosas orejitas de conejo, miren, una, dos, una, dos. Acá hay una chiquita y una grande. Las famosas orejitas de conejo. ¿Qué significa esto? Que es la onda R es mucho más alta en B1 a comparación de la S.
y obviamente el eje tiene que estar derivado a la derecha. Entonces, estos son datos de hipertrofia ventricular derecha. Ahora, ¿por qué puede existir hipertrofia ventricular derecha? Pues secundario a una hipertensión pulmonar, ya sea por una patología pulmonar como tal, o el paciente tiene EPOC, o el paciente tiene alguna patología en la estenosis, en la válvula pulmonar, etcétera. Todo lo que me lleve a hipertensión pulmonar, ¿ok? Eso. Ahora, por ejemplo, en tromboembolismo pulmonar habíamos visto, y los vuelvo a repetir, el famoso el S1Q3T3, ¿no? En derivación de uno vemos la onda S. En la derivación 3 vemos la onda Q y la onda T negativa. Ese es el famoso S1Q3T3. Esto es un hallazgo atípico en pacientes con tromboembolismo pulmonar. No es lo más frecuente. Habíamos visto en neumología que en tromboembolismo pulmonar lo más frecuente es la taquicardia sinusal, ¿no es cierto? Como hay hipertensión pulmonar, obvio que el paciente va a tener hipertensión que esté desviado a la derecha, etcétera, etcétera, ¿ok? Lo mismo pasa en pacientes, por ejemplo, con un infarto en cara inferior. Bueno, muy bien. Para hipertrofia ventricular izquierda, acá nosotros, para derecha era B1, B2, B3, ¿no ve? Para la izquierda es B5, B6, principalmente estas dos. Donde vamos a encontrar, miren acá, las ondas S profundas, ¿ok? Y vamos a encontrar el S1 en derivación B1 y en derivación B5 la onda R, miren, más de 35 milímetros. Eso anótense, más de 35. Ahora, ¿quiénes pueden tener hipertrofia del ventrículo izquierdo? Pacientes que tengan hipertensión arterial sistémica, pacientes con patología aórtica, por ejemplo, una estenosis aórtica, todo lo que aumente la poscarga del ventrículo izquierdo. Eso se denomina patrones de sobrecarga, ¿ok? Y otro dato que nos comentaba, el electro nos ayuda a ver datos de infarto, ¿no? Que ya hemos visto el supradesnivel y el infradesnivel en pacientes con cardiopatía isquémica. Por ejemplo, veamos este electrocardiograma. Mira, me parece, miren, ustedes ya han visto acá la orejita de conejo, miren. Aquí, una en derivación B2. Listo, con esto ya saben que este paciente tiene algo en el lado derecho, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver acá el complejo QRS. Este complejo QRS, si es más de 200 milisegundos, ya es un bloqueo completo. Si está menos de 200, más de 110, es incompleto. Entonces acá nosotros vamos a encontrar el famoso patrón QRS. Recuerden que el QRS es despolarización ventricular. Ahí están las ramas. ¿Ok? Si nosotros vemos en B1 acá, B2 y B3, miren esta morfología. Es R, S y R', ¿no? R, S y R'. Eso es clásico de los pacientes con bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Veamos otro caso, por ejemplo, ¿cómo son los bloqueos de rama izquierda? Aquí tenemos que ver los QRS. Estos QRS normalmente tienen que estar anchos, ¿no? Por lo menos mayor o igual a 120 milisegundos. Cuando estos están predominantes, ¿no? Y aparte son negativos en B1 con un, por ejemplo, miren esta morfología, es un RS, miren, es un RS, claramente. Entonces, esto nos va a traducir que el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, ya sea por sarcoidosis, amiloidosis, igual por hipertrofia ventricular izquierda, por sobrecarga, por aumento de la poscarga, nos pueden generar. ¿Ok? ¿Qué les pueden preguntar o qué nos pueden preguntar en el examen? Por ejemplo, en un paciente que viene con síndrome coronario agudo y tiene un nuevo, ¿no? Un nuevo bloqueo de rama izquierda, hay que aplicar los criterios de Esgarbosa para ver si el paciente tiene un infarto, ¿no? Si el paciente tiene dolor y un bloqueo de rama, pues hay que trombolizarlo como tal, ¿ok? Luego aquí tenemos las ciertas morfologías del libro, lo que nos comentan, ¿no? Un paciente que es normal, ¿no? En derivación B1, B6, un bloqueo de rama derecha, ¿no? Miren el patrón de orejitas de conejo, el RSR', y bloqueo de rama izquierda, ¿no? Un complejo QRS ancho con andas T negativa en derivación B6, ¿no? Bonito. También el electrocardiograma nos puede ayudar a detectar alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Como hipercalemias, hipocalemias, hipocalcemias e hipercalcemias. Esto ya habíamos visto en trastornos de hidroelectrolítico. Pero miren acá.
En cuando es una hipercalemia leve moderada, vamos a tener ciertas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, con un aumento de la onda T. Vamos a tener unas ondas T acuminadas. Esto ya ha entrado al examen por si acaso. Paciente con alteración o que presenta onda T picudas, onda T acuminadas. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico? Yo creo que el 90% ha debido responder, ¿no? Todos es hipercalemia. Si un paciente con hipercalemia moderada grave entra, no se corrige, no se estabiliza la membrana, va a llegar a una taquicardia ventricular monomorfa, incluso llegar a una fibrilación ventricular, ¿ok? Lo mismo acá, ¿no? En pacientes con hipocalemia, por ejemplo, igual se prolongan la repolarización ventricular con prolongaciones del QT, por ejemplo, ondas U prominentes. Y esto es clásica pregunta, ¿no? ¿Qué se ve en la hipocalemia? Repolarización ventricular prolongada con ondas U prominentes, como vemos en esta imagen. Por ejemplo, aquí vamos a tener los famosos deltas, ¿no? Las famosas alteraciones, las que nos pueden dejar la hipotermia. Lo mismo con la miodarona o la sobredosis por antidepresivos tricíclicos, ¿no? O hemorragias subaracnoideas que nos pueden llevar igual supradesnivel, que puede ser un diagnóstico diferencial de cardiopatías isquémicas. Aquí tenemos un paciente con hipocalcemia severa. Miren cómo está el QT. Miren, prolongadísimo, QT prolongado. El riesgo es de taquicardia ventricular polimorfa y aquí el tratamiento es magnesio. ¿Ok? Lo mismo pasa en la hipercalcemia, ¿no? En la hipercalcemia es todo al revés, el QT se acorta, ¿no? E igual lo mismo que la parte del segmento CT. Entonces, miren, acá por ejemplo el QT corregido es 0,36. En la hipocalcemia es de 0,52. Entonces, por eso es importante medir el calcio iónico en los pacientes críticos cuando tienen riesgo de cardiopatía y nos pueden hacer alguna arritmia maligna. Ahora, con eso terminamos. ¿Qué se ve en un paciente que tiene derrame pericárdico? Derrame pericárdico. Miren, recuerden, imagínense que el corazón está en un saco, que es el saco pericárdico, y todo este saco pericárdico está lleno de líquido, ¿no? Todo lleno de líquido. Entonces, cuando registra la actividad del corazón, ¿qué va a detectar? Primero, bajo voltaje, bajo voltaje. Entonces, el corazón en algún momento hace sístole, ¿no? Puede tener contacto con el pericardio visceral. A momentos no puede tener contacto. Entonces va a tener alternancia eléctrica, alternancia eléctrica. Bueno, y listo. Eso es básicamente lo que se puede encontrar en un paciente con derrame pericárdico. Como ustedes ven en este electrocardiograma, ¿qué ven? Bajo voltaje. Miren, aquí el voltaje se ve bien pequeñito, ¿no? Con bajo voltaje, acá. ¿Por qué? Porque está el líquido pericárdico impidiendo el registro de la actividad eléctrica. ¿Qué más? Alternancias eléctricas, ¿no? La alternancia eléctrica principalmente vamos a ver en derivaciones precordiales. Entonces vamos a buscar acá. Miren, acá vamos a tener, acá, miren, voltaje amplio y pequeñito. Miren, pequeñito y amplio. Lo mismo acá, miren, pequeñito, voltaje pequeño y un voltaje alto. Pequeño y alto. Eso es alternancia eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con derrame pericárdico? Bajo voltaje y alternancia eléctrica. ¿Qué más dice? A ver el libro de Harrison acá. La tríada de signos de derrame pericárdico. Ok, taquicardia sinusal, ok, pero no siempre todos tienen taquicardia. Harrison, no todos los pacientes tienen taquicardia. Pero está bien, como somos médicos recién con introducción a la medicina interna, ok, está bien. Voltajes QRS bajos, ok, muy bien, bajo voltaje. Alternancia eléctrica, perfecto. Esos tres son doctores, ¿ok? Muy bien, con eso hemos terminado, doctores, electrocardiograma. La próxima semana nos vemos con FLAT, todo lo que es cardio. Tenemos que terminar porque es revisado la parte de infectología. Igual es un montón de temas, pero lo vamos a hacer en un día, 4 o 3 temas, ¿no? Lo voy a hacer lo más relevante e importante, ¿ok? Muy bien, doctores, que tengan buen resto de jornada. Ya los voy a subir a la plataforma para que los puedan volver a repasar y buen fin de semana a todos.